Mi nombre es África Borges y vengo a presentarles la comunicación que lleva por título Buenas prácticas educativas en altas capacidades intelectuales, en colaboración con mis compañeras Manuela Rodríguez Horta, Elena Rodríguez Naveira e Irene Nieto. El alumnado de altas capacidades, como sabemos, necesita el tener programas específicos porque determinados aspectos, como es una mayor capacidad intelectual, una mayor capacidad a la hora de organizar la información, de procesarla y de memoria, hace que los contenidos habituales que comparte con sus compañeros le resulten aburridos, y eso conlleva problemas de gran importancia, como puede llegar a ser el mal rendimiento escolar. Por esa razón se han producido una gran cantidad de programas que lo que intentan es solucionar este problema y se realizan tanto desde forma intraescolar como extraescolar. Dentro de los intraescolares, los más habituales son la aceleración, que suponen pasar de curso al alumno o a la alumna, el enriquecimiento, que incluye también las adaptaciones curriculares y que suponen incluir otros contenidos o con mayor profundidad o con mayor flexibilización, y finalmente el agrupamiento, que consiste en que el alumnado de altas capacidades esté total o parcialmente educado en clases separadas. Por otro lado, otra alternativa es los programas extraescolares, que suponen un complemento a su formación dentro de la escuela, y este tipo de programas pueden ser directamente cognitivos o también socioafectivos. En concreto, la escuela ha de ofrecer respuesta educativa a las distintas etapas cognitivas y los estilos de aprendizaje del alumnado. Tiene que dar actividades creativas y potenciar la resolución de problemas, y dar programas educativos que correspondan a todo el alumnado. Sin embargo, eso no siempre es así, y es verdad que aunque hay una gran cantidad de programas intraescolares, no siempre se hace la evaluación adecuada y por lo tanto se considera si son convenientes o no, si se está haciendo el trabajo que debería. Hay bastante poca literatura científica dedicada a este tema. Por eso, el objetivo que nos planteamos en esta investigación es analizar la respuesta educativa que reciben el alumnado de altas capacidades, valorado por sus progenitores. Los participantes de esta investigación han sido 274 progenitores de España y México. Fundamentalmente han sido mujeres, y su formación es más frecuentemente universitaria, como se puede ver en la presente diapositiva. En cuanto al número de hijos que tienen como familia, va de 1 a 5, siendo lo más frecuente el tener 2 hijos, y de ellos diagnosticados, lo más frecuentemente es que sea solo uno de ellos, pero en 138 casos, como presentamos en la diapositiva, pero en 46 de los casos son 2 los hijos diagnosticados, y en un caso 3. ¿Quién realiza este diagnóstico? Fundamentalmente se realiza en centros privados, como se puede ver en la gráfica en la parte azul. 126 corresponden a profesionales privados que realizan el diagnóstico de altas capacidades, seguido por los equipos de orientación de los colegios, que son 114, y la autoridad educativa. En un par de casos han sido centros de sanidad los que lo han hecho. Preguntados los padres si han tenido problemas con la escuela, más de la mitad informan que sí, tanto con los hijos, que en 192 de los casos estudiados han tenido algún tipo de problemas con la escuela, frente a 87 que no, o bien el mismo padre o madre, que resulta en 106 de los casos que han tenido problemas con la escuela.
Otro tema importante es cómo responde el colegio, la escuela, a ese niño o niña diagnosticado. En 118 casos, menos de la mitad, han recibido orientación tras el diagnóstico y han tenido respuesta educativa 127. Como se puede ver en esa diapositiva, no es el total ni el 100% del alumnado, tanto el que recibe orientación tras el diagnóstico como el que luego recibe tratamiento, pero además los porcentajes son bastante grandes de los que no reciben respuesta educativa adecuada. Lo vemos en esta diapositiva posterior, que en 132 de los casos estudiados no han recibido ningún tipo de respuesta educativa. Luego le sigue, o sea, la más frecuente es adaptación curricular, seguida de aceleración. Y luego también pues hay otro tipo de actividades, como son actividades intraescolares inespecíficas, que se informan en 22 de los casos. ¿Por qué no se da esta respuesta educativa? Pues los padres consideran, o se les ha informado, que no se hace por ausencia de presupuesto, también por un rechazo a lo que son las altas capacidades o a no reconocer que este niño o esta niña tiene altas capacidades. Por otra parte, es también importante destacar la falta de formación que tiene el profesorado con respecto a estos alumnos y, por otra parte, finalmente también supone más trabajo para el docente, puesto que en muchas ocasiones es el mismo docente o la docente quienes tienen que preparar todo ese material que hace falta, ese material adicional, por ejemplo, para las adaptaciones curriculares. Esta es una práctica común que ocurre en la Comunidad Canaria. En cuanto a la valoración de la intervención intraescolar, en esta diapositiva aparece la tabla de las distintas actividades que han recibido los hijos de las familias encuestadas y cabe señalar que es mayor el descontento que el agrado con respecto a las intervenciones. Así, frente a un 43% que dicen estar muy satisfechos o algo satisfechos, hay un 77% que consideran que los programas realizados son muy malos, malos o regulares. Luego, la siguiente pregunta que les planteamos fue si sus hijos acudían a algún tipo de programa extraescolar. A diferencia de lo que ocurría antes, aunque el número es mucho menor, es menos de la mitad de la muestra estudiada, son los que acuden a centros o a diversas asociaciones para recibir programas extraescolares, el nivel de satisfacción es muy alto. Como pueden ver en la diapositiva, el 90,74% de los progenitores están satisfechos, muy o bastante satisfechos con los programas que reciben. Bien, entonces ya como conclusión de todo lo que hemos visto, parece evidente que es imprescindible, en primer lugar, mejorar los procesos de identificación para que ningún estudiante con capacidades superiores quede fuera de una intervención educativa adecuada. Pero además eso exige realizar una evaluación del contexto educativo para dar realmente respuesta a sus necesidades. Y evidentemente eso conlleva una formación adecuada al profesorado. Es común que en los currícula del profesorado, en los currícula formativa, no haya materias específicas de altas capacidades como sí hay en el caso de problemática del alumno. Y creemos que esas necesidades educativas específicas, como son por arriba, como es las altas capacidades, deberían de estar contempladas de una forma concreta y directa en el currículum del profesorado o de los formadores en amplio espectro. Por lo tanto, es imprescindible, a la vista de lo que hemos visto, de lo que hemos presentado, que todos los escolares que tienen altas capacidades tengan una respuesta educativa dentro de la escuela. No tiene sentido que carezcan de esa respuesta educativa cuando la necesitan y, como hemos visto, prácticamente la mitad del grupo estudiado no reciben ningún tipo de
programa educativo intraescolar. Por otra parte, evidentemente los programas extraescolares dan una respuesta importante. De hecho, no solamente el alumnado de altas capacidades, sino el alumnado en general suele complementar su formación con programas extraescolares. Lo que no es de recibo es que sean los programas extraescolares la única solución para este alumnado. Por lo tanto, desde aquí queremos comentar la importancia de que se planteen buenas prácticas educativas. Lo importante no es hacer programas para alumnado de altas capacidades, lo importante es que esos programas sean realmente eficaces, sean adecuados y respondan a las necesidades de este alumnado. Y nada más por mi parte, muchas gracias, muito obrigada, y en la diapositiva aparece mi correo por si quieren alguna aclaración posterior. Muchas gracias.